Buenas tardes, amigos. Más tarde de lo normal, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pues hoy hemos tenido la típica tarde de una noticia que sale y que se lanza y que luego a los media hora salía la noticia totalmente contraria. Se hablaba del problema de la batería del iPhone 6, que parece ser, según decían el blog chino o japonés, no sé dónde, Mako Takara, una fuente que muchas veces pues se publican noticias sobre rumores que lanza, y que la verdad es que no he contabilizado muchos aciertos errores, pero me da a mí la impresión de que falla más que la escopeta de feria. Y decía Mako Takara que según algunos informes parece ser que Apple estaba considerando el incluir el iPhone 6 también en el programa de reemplazo de baterías. Para aquellos que no sepáis de lo que hablo, hace tiempo Apple reconoció un fallo con las baterías del iPhone 6S. Muchos usuarios se quejaban de que su iPhone, pues con un porcentaje de batería todavía más que útil, un 30, un 40, un 50%, de repente su iPhone se le apagaba, así, sin más, como si se le hubiera acabado la batería, y que cuando lo ponían a cargar, pues que se daban cuenta de que el iPhone se volvía a encender y a lo mejor se encendía con el 50% de batería. Otros se quejaban de que la batería de repente daba saltos muy grandes y del 20% de repente bajaba drásticamente a menos del 10% y terminaba apagándose el iPhone. Problemas de batería que cada vez más gente se quejaba, y Apple lanzó un programa de reemplazo reconociendo un fallo con algunas unidades. El caso es que ese programa de reemplazo pues poco a poco se ha ido ampliando, porque al principio mucha gente metía su número de serie en la página web que Apple destina a eso, y no salía como que su dispositivo no estaba afectado, y ellos aseguraban que sí, que tenían ese problema, exactamente el mismo problema que describía Apple, y poco a poco parece que han ido ampliando. No sé si todavía quedará gente que tenga ese problema y que Apple no reconozca que su dispositivo está dentro de los que se deben reemplazar. Bueno, pues el caso es que también hay mucha gente con un iPhone 6, que es cierto que tiene más tiempo, pero eso no justifica ese fallo, que gente con el iPhone 6 que tiene el mismo problema y se queja de lo mismo. Precisamente esta mañana hablaba con una compañera en el trabajo y me decía el problema de la batería y tal, pensando que era un 6S, le comentaba el problema, y luego al revisar el iPhone veía que era un 6 y le he dicho pues que ahí no hay tu tía, que ahí Apple no le va a reconocer ningún fallo, y que o bien vaya y cambie la batería o que aguante y cambie de iPhone cuando pueda. Pues esta tarde salió la noticia de que Apple, según Mako Takara, estaba considerando incluir al iPhone 6S. El caso es que, pues poco después, Apple Insider, asegurando que había contactado con fuentes de Apple, le respondían que no, que de eso nada, y que el iPhone 6 no se incluye. De esta forma, esto es de las cosas que dice, bueno, cuando el río suena, agua lleva, y veremos a ver si dentro de una semana, de 2 semanas, nos sale la noticia de que Apple sí reconoce el fallo y lanza un programa también de reemplazo para el iPhone 6. Es difícil porque se trata de un dispositivo más antiguo, y bueno, pues si después de más de 2 años, después de más de 2 años está empezando a dar problemas la batería, no sé, me parece difícil que Apple vaya a reconocer ese fallo. Bueno, el tema de hoy, el tema al que iba hoy era, aprovechando unos datos de ventas de los AirPods, pues hablar un poco de todas esas noticias, todos esos rumores que se lanzan de estimaciones de ventas, y de cómo muchas veces nos los tomamos al pie de la letra y los usamos para decir, esto se está vendiendo muy bien, esto se está vendiendo muy mal, y la verdad es que cuando pasan estas cosas pues te das cuenta de que es todo humo, y de que salvo las cifras oficiales que nos presentan las propias compañías, y en eso pocas compañías presentan sus cifras oficiales de verdad, Apple y pocas más, y Apple encima no desglosa los iPhone, por ejemplo, no dice el total de iPhones, pero no dice de cada modelo cuántos, tampoco dice cuántos Apple TV se han vendido, tampoco dice cuántos Apple Watch se han vendido. Sí habla de Mac, sí habla de iPad, sí habla de unidades, pero en general, y pocas compañías desglosan tanto, porque Samsung
Por ejemplo, pues sí habla de smartphone, pero claro, habla de smartphone que regalan y smartphone que valen 800 euros y los mete todo en el mismo cajón. O sea que incluso ni siquiera las cifras de las compañías, pero bueno, al menos cuando hay cifras oficiales, pues tenemos que creérnoslas un poco. Pero estas cifras de analistas, estas cifras de empresas que ven las ventas, pues fallan muchísimo. Y eso ha pasado, por ejemplo, con los AirPods. No hace mucho, hace un par de semanas creo, os contábamos en la actualidad de iPhone que Slice Intelligence, una empresa que se encarga de, pues, de estimar ventas y tal, hablaba de que los AirPods estaban siendo un rotundo éxito, que los AirPods habían, en el poco tiempo que llevaban en el mercado, habían acaparado un 26% de las ventas, lo cual es una auténtica barbaridad, de las ventas de auriculares inalámbricos. Siempre voy a hablar de auriculares inalámbricos, ¿vale? Lo cual, pues la verdad es que era realmente sorprendente, un 26% dentro de un mundo con tantísimos modelos, con modelos que están desde los 10, 12 euros hasta los 400 o más. Era realmente decir que Apple de repente en apenas unas semanas se había hecho con el 26% de las ventas, la verdad es que era una auténtica barbaridad. Incluso había superado a Beats, la otra compañía de auriculares de Apple, que se quedaba solamente con un 15% de las ventas. Pero bueno, como fuera, en el total, el 40% de las ventas de auriculares inalámbricos sabían que se las había quedado Apple, lo cual era una cifra realmente difícil de creer, muy complicada. O sea, casi la mitad de los auriculares inalámbricos que se habían vendido eran de la marca Apple. Y eso creo que ni Tim Cook en sus mejores sueños hubiera pensado en unas cifras ni siquiera cercanas a esas. Bueno, pues hoy llega un poquito de dosis de realidad, también cifras estimadas, con lo cual hay que cogerlas un poco con mucho cuidadito. Pero NPD habla de otras cifras muy diferentes y no por eso malas, que siguen siendo muy buenas, pero muy diferentes y mucho más realistas. ¿Cuál es el problema? Pues que Slice Intelligence solamente había considerado las ventas online. Y además lo hace de una forma de un tamaño de muestra de unos 4 millones de usuarios que están registrados en su servicio y que permite que Slice Intelligence acceda a sus correos electrónicos y vea así las ventas que hacen, las cosas que compran, las cosas que venden y tal. No sé exactamente cómo funciona, pero más o menos es una cosa así, pero son unos 4 millones de usuarios que, como podéis comprender, por el perfil que tienen, simplemente por el hecho de estar registrados en un servicio como ese, estamos hablando de usuarios de un elevado nivel de conocimiento tecnológico, llamadlos frikis, llamadlos como queráis, pero es una muestra bastante sesgada. Bueno, pues NPD ha hecho sus estimaciones de ventas globales, no solamente por internet, sino también en tiendas físicas, y habla de que los AirPods se han quedado con un 2% de las ventas. Un 2% de las ventas en cuanto a unidades. Si nos referimos a lo que es ingreso de dinero, se ha quedado con un 3%, lo cual es una cifra muy buena, porque fijaos, marcas como Plantronics o marcas como Jaybird, que son marcas, unos auténticos clásicos en el mundo de los auriculares inalámbricos, tienen esas mismas ventas, un 2% se quedaron. O sea que Apple, con unos auriculares que acaban de lanzarse en el mercado, en apenas un par de semanas se había hecho con la misma cuota de ventas que marcas clásicas como Plantronics o como Jaybird. Beats, la otra marca de Apple, crecía hasta un 25% de las ventas. Un 25%. O sea, una burrada. Y si nos fijamos en cuanto a ingresos, se queda con un 46% de los ingresos de ventas en auriculares inalámbricos. Es decir, que en total podemos decir que Apple se queda con el 50% de las ventas en ingresos en cuanto a dinero en auriculares inalámbricos, lo cual es una barbaridad. Pero hombre, con Beats, una marca que lleva mucho más tiempo, con Beats con un porcentaje mucho más elevado que Apple con sus AirPods. Luego tenemos otras marcas como LG, que tiene un 10% de ventas y un 7% de ingresos. Sony, un 7% de ventas y un 6% de ingresos. Esto sí me ha sorprendido, que Sony tenga menos porcentaje en cuanto a los ingresos que en cuanto a las ventas.
no sé, Sony no es una marca precisamente barata, así que me resulta extraño. Y Bose se queda con un 8% de las ventas y un 19% de los ingresos. Bose es una marca, pues ya sabemos todos, que es una marca de las que se llaman premium, cara, y es normal que ingrese más que vende, pero ya digo, lo de Sony me ha sorprendido. En definitiva, que las ventas de los AirPods han sido muy buenas, pero que los datos de Slice Intelligence, pues eso, están muy sesgados, es un tamaño de muestra insuficiente, el método de recogida de datos pues no es el adecuado y daban esas cifras que eran una auténtica barbaridad. Y eso es extrapolable pues a todas esas noticias que escuchamos de dicen que el iPhone se está vendiendo mal, dicen que los MacBook Pro se están vendiendo como churros, dicen que, pues eso es lo que pasa cuando dicen y no hay cifras oficiales. El 31 de enero Apple da sus cifras oficiales de ventas. Ahí sí veremos cuántos iPhones han vendido, cuántos Mac y cuántos iPad. ¿Dará cifras de los AirPods? Pues yo sinceramente creo que sí. Creo que sacará pecho de los AirPods y de los Beats. ¿De las cifras del Apple Watch? Lo dudo. Después de más de un año no ha dado ni una sola cifra de ventas del Apple Watch, así que me parece a mí que el mercado de los wearables, de los wearables o de los dispositivos para llevar puestos, me parece a mí que es un poco convulso y creo que Apple prefiere guardarse ese dato para ella y que nadie se entere de nada, y no creo que dé datos de eso. Pero al final, lo que dije al principio, o hay datos oficiales o aquí mejor cogerlo todo con pinzas y creyéndose la mitad de la mitad. Bueno, pues eso era lo que os quería contar hoy. Un saludo y mañana más.